¿Cómo le va? Esta es la dosis diaria. Yo soy Manuel Yáñez y me da un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Estas son las notas más relevantes que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos. Estados Unidos y la Gran Bretaña lanzan ataques aéreos contra los hutíes en Yemen. Este fin de semana habrá elecciones en Taiwán. China atenta. Informa la Casa Blanca que está detenido por completo el apoyo a Ucrania. Enfrentamiento armado en Jalisco deja una persona muerta y una herida. Estos temas y vamos a platicar con Jaime García, el hombre más informado de la política en México, sobre este tema de los moches que le pidieron a San Juana Martínez y el desorden que se traen en Coahuila entre Marco Cortés y el gobernador Manolo Jiménez. La buena noticia es que ya es viernes. Empezamos. Este tema del ataque conjunto de Reino Unido y Estados Unidos contra enclaves hutíes ahí en Yemen nos preocupa. Es el tema que siempre hemos dicho, esta guerra en el Medio Oriente que parece que está detenido con pinzas el hecho de que se pueda expandir a otros lugares. Ya vemos los ataques de Israel a el Líbano, a posiciones del Hezbollah y de Hamas. Ahora también recordemos que los combatientes hutíes que controlan gran parte de Yemen y esta entrada por el estrecho que está entre la península arábiga y África, por el que pasan los barcos hacia el canal de Suez y poder llegar al mar Mediterráneo, ha sido duramente desde diciembre los buques atacados por los hutíes, este grupo que se formó allá por los 90s, que estaban queriendo defender a Yemen de Ali Abdallah Saleh, quien era presidente de Yemen, y tomaron su nombre de Hussein al-Houthi. Estos hutíes ahora, desde que los apoya Irán, han tomado una bandera en contra de Estados Unidos y sus aliados y se han dedicado desde que empezó el conflicto entre Hamas e Israel a atacar los buques que quieren llegar a el Mediterráneo a través del Mar Rojo. Estos ataques hutíes forzaron a las 5 empresas de navegación, la petrolera British Petroleum, las navieras MSC, CMA, CGM, Mashreq, Hapag-Lloyd, a utilizar otras rutas comerciales mucho más largas. Ahora tienen que darle toda la vuelta al continente africano para llegar a Europa, pero entonces Estados Unidos y el Reino Unido iniciaron la tarde de ayer ataques aéreos en contra de posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen. Así lo confirmaron funcionarios de ambos países. Esta operación se da en respuesta a los ataques con drones que los rebeldes hutíes han realizado contra buques que cruzan por el Mar Rojo. De acuerdo con estos funcionarios, las fuerzas británicas y estadounidenses están atacando más de una decena de blancos que van de instalaciones de entrenamiento a otras de almacenamiento con drones. Ahora vamos a esperar después de estos ataques específicos que hicieron a puntos clave donde estaban, desde donde salían misiles y drones que atacaban a las embarcaciones que cruzaban por el Mar Rojo. Los hutíes no se van a quedar de brazos cruzados. Vamos a ver qué sigue. Y otro punto de alerta, donde están puestos los ojos de China y de Estados Unidos, son las elecciones de este fin de semana en Taiwán. Recordemos que China dice que Taiwán le pertenece, los mismos taiwaneses dicen que no es así, y es que tienen una historia larguísima. Taiwán fue una colonia holandesa allá por los 1640, 60. En 1865 hubo una guerra entre China y Japón y Taiwán fue entregada a los japoneses como parte de la victoria. Pero después, con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron que Taiwán debería ser entregado, sí, a China. Y entonces era un aliado político. China entonces era gobernada por Chiang Kai-shek y en 1949 llega esta revolución comunista comandada por Mao Zedong y hacen correr a Chiang Kai-shek y a sus aliados y se van a refugiar a Taiwán. Y ahí uno de los hijos de Chiang Kai-shek empieza a hacer un proceso de convertir a Taiwán en una isla democrática y así hasta la fecha ha habido elecciones
Ahora es gobernado Taiwán por un partido que se llama Partido Progresista Democrático y según las encuestas va a ganar las elecciones, pero bueno, todo puede suceder. China está muy interesado en lo que va a pasar ahí. Estados Unidos ha declarado que la relación con Pekín depende en mucho de lo que suceda en Taiwán. Este fin de semana tenemos todos los ojos puestos en Taiwán. Y de este lado del planeta Tierra, lo que Joe Biden quería evitar, el Congreso de Estados Unidos no se pone de acuerdo y no aprueban todavía el presupuesto, con el que el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania está total y absolutamente detenido. Recordará que el Congreso de Estados Unidos le dijo a Joe Biden que para aprobar su presupuesto, donde hay 56 millones de dólares destinados a la ayuda militar a Ucrania, no podrían ser liberados si no ponía más atención al tema migratorio. Inmediatamente mandó una delegación a México, está trabajando en el tema de la migración Joe Biden, pero aún no se libera el presupuesto, se venció el plazo, se acabó el dinero y Ucrania pende de un hilo y Rusia aprovecha y está aumentando sus ataques, dice Estados Unidos, que con armamento proporcionado por Corea del Norte. Así es que otro foco rojo. Corea del Norte se está inmiscuyendo en el tema de la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania y Estados Unidos no puede seguirle dando apoyo porque el Congreso no se pone de acuerdo. Y en México, en Jalisco, se dio un ataque armado. Una persona muerta y una herida de gravedad fue el saldo de un enfrentamiento en el municipio de Encarnación de Díaz, en la región de los Altos de Jalisco. Cerca de las 8 de la noche se reportaron disparos con armas de grueso calibre en las calles de la colonia Lomas de la Estación. Al lugar llegaron patrullas de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Estatal, de la Fiscalía y de la Guardia Nacional, quienes encontraron que los disparos provenían de las calles Cerro de la Bufa y Cerro de la Silla. Las autoridades hallaron una camioneta de color blanco con múltiples impactos de bala y abajo encontraron a 2 hombres heridos. Los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron tras su llegada que uno de estos heridos murió en el lugar y la otra persona está en condiciones graves en el hospital. Dicen las autoridades que es un ajuste de cuentas entre 2 grupos de narcotraficantes. Lo cierto es que cuando llegó la policía y la Guardia Nacional ya todo había terminado y no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron estos grupos que tuvieron este encuentro que resultó en un muerto y un herido. Y mientras tanto, sigue la violencia en Jalisco. Estamos platicando con Jaime García, consultor y analista político. ¿Qué relajo hay? San Juana Martínez, por lo pronto, esta acusación rarísima. ¿Y qué pasa en Coahuila? ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Manuel, buen día a quienes nos escuchan. Sí, digamos que de lunes al día de, pues sí, todavía al día de hoy, hemos tenido un par de notas, un par de episodios políticos, más que notas, más allá de notas, que pues te diría que evidencian un poco cómo se conducen las cosas y cómo nos dejan ver un poquito más allá de lo que los partidos y los políticos ponen a disposición del público. Entonces, si te parece bien, pues comencemos por el episodio de San Juana Martínez y esta publicación en el periódico La Jornada, y después vamos a hablar de Marco Cortés y lo que ocurre en Coahuila. Vamos a darle una gran sorpresa a la gran aliada de Andrés Manuel López Obrador con estas publicaciones en La Jornada durísimas. Platícanos, Jaime. El día lunes apareció un artículo amplio que se dividió en 2 partes. Una salió el lunes, la otra salió el día martes. Obviamente firmado por San Juana Martínez. San Juana Martínez, esta periodista de algunos medios, digamos, hasta hace 6 años contrahegemónicos. Algunos todavía siguen en esa línea, es decir, estaba en proceso, participa en La Jornada. Fue designada titular de Notimex, la ex agencia de noticias del Estado mexicano. Y dentro del artículo que publica, amplio en La Jornada, explicando el proceso laboral en el cual entró Notimex como patronal y contra el sindicato de trabajadores de esa instancia, resalta un párrafo que pues,
hasta el día de hoy todavía no tiene respuestas del todo contundentes. Grosso modo lo que dice o lo que decía ese párrafo es que Marat Bolaños, el actual titular de la Secretaría del Trabajo, le había pedido el 20% de las liquidaciones de todo Notimex para la campaña de Claudia Sheinbaum. Es decir, pues no es algo que se pueda contar a vuelo de pájaro y que pase desapercibido. En primera instancia por el hecho en sí, ¿no? por el relato de esa cuestión. En segundo lugar, por quienes lo dicen o por quien lo dice, una ex integrante, insisto, del entramado institucional del gobierno mexicano, pero fundamentalmente alguien cercano al presidente López Obrador, alguien que se ha desenvuelto en círculos políticos diagonal periodísticos, pues muy afines, ¿no? La prueba está en que bajo ningún argumento la pudieron quitar de la titularidad de Notimex durante los últimos 5 años, y esto generó todo tipo de reacciones. La primera o una de las que primero surgió pues fue la del presidente, cuando le preguntaban en la mañanera. Digamos que el presidente pudo esquivar el tema el día martes, pues ya no lo pudo hacer, y dijo que pues bueno, que esas eran opiniones, que él respetaba todo. Ya sabemos más o menos cuál es el guión de Andrés Manuel ante este tipo de diferencias al interior de su gobierno, pero sí dijo, bueno, pues si hay pruebas que las presente, un poco en este juego político que ya sabemos, cuando hay una acusación de esas, pues es muy difícil, si no te diría que imposible, ¿no? Y pensábamos que era imposible hasta que descubrimos un acuerdo el día miércoles, pero eso es otro tema. Pues eso jamás se plantea por escrito, no, vaya, pues no hay contratos, no hay facturas. Y le pongo un papel a la persona y le diga, mira, fírmame aquí para que digas que para que te comprometas a darme el 20% para la campaña de Claudia Sheinbaum. Eso no pasa, o insisto, pensábamos que no ocurría ponerlo así tan detallado, pero obviamente hubo una respuesta de la Secretaría del Trabajo, digamos que en la segunda parte del artículo de San Juana Martínez, pues ya aborda sí esta cuestión de Notimex, pero ya no hace estas acusaciones de este calibre, y después todo tipo de reacción. San Juana Martínez también tuvo un tuit, tuvo un comunicado donde hablaba de apelar a la verdad, llamaba que había sido leal al presidente, pero pues que no se confundiera porque ella tenía muchos años. En fin, ¿cómo podríamos ponerle, no punto final, sino cómo podríamos encuadrar este conflicto pues que aparece en la jornada? ¿Y por qué es relevante esto? Pues porque otra vez, ¿no? En estos círculos concéntricos de cercanías al presidente, pues quien ocupa una de las posiciones, te diría que más hacia el centro, pues es la directora de este medio de comunicación, la persona Carmen Lira. Entonces, no es casualidad que eso pueda salir en un medio como La Jornada. Si hubiera salido en algún otro, para no ponerle nombre a algún otro medio, pero si hubiera salido en cualquier otro medio, pues uno pensaría que sí forma parte de un esfuerzo periodístico por denunciar ciertas anomalías. No, esto se tiene que leer en clave política, y es cuáles son esas grandes contradicciones al interior de la sucesión presidencial que nos permiten encontrar una acusación de este tamaño sin que haya pasado por un filtro editorial que diga, pues la mera verdad, esto no tiene que salir porque nos va a meter en un aprieto, y pues el silencio de Claudia Sheinbaum que se mantiene y continúa. No es una acusación menor, 20%, ya olvidémonos, ¿no?, de la nómina, no, 20% de las liquidaciones de personas que perdieron el empleo, pues entre otras cosas porque fueron un cúmulo de decisiones políticas, y pues pareciera que hay un funcionario inmiscuido ahí, y hay que resaltar esto. No es poco dinero, más bien no es un poco porcentaje para alguien que perdió el empleo. No. Claudia Sheinbaum tendría que tener una posición al respecto. Debería declarar inmediatamente. Tenemos, ahorita que dijiste de nóminas, el descuento en Texcoco de Delfina Gómez. Ya hay una historia por ahí y ya no es la primera vez que este tipo de acusaciones suceden. Incluso el INE castigó a Morena por este hecho de la ahora gobernadora del Estado de México, y llama muchísimo la atención lo que tú dices. La jornada pues era una vocería de la presidencia. Yo creo que la directora no leyó nada de San Juana Martínez y lo publicó a ojos cerrados, pareciera ser, porque si no, pues habría que hacer una lectura más profunda política del hecho. Yo me imagino que por ser San Juana Martínez dijo, pues esta señora es parte del equipo, y no se esperaba que iba a publicar lo que publicó. Esto apenas empieza, Jaime, y vamos a seguirle la pista porque es de verdad muy seria esta acusación. Sí, la verdad es que
que yo ahí sí soy muy mal pensado, y no veo nada como casual, Manuel. Yo creo que hay una pugna en la sucesión presidencial, pues de carácter fuerte, porque digamos que algo que había ocurrido o que ha ocurrido con la campaña de Claudia Sheinbaum es que siempre teníamos estos sobresaltos o diferencias, pero más en el terreno de la comunicación, o de si le iba bien o no en una plaza, o cómo estaba definiendo las precandidaturas de diputados, de senadores. Pero esta es una acusación, insisto, de 20%, es decir, tú imagínate que te fueran a dar 100 pesos de liquidación y 20 pesos se van a ir a la campaña de Claudia Sheinbaum. Eso, pues no lo veo saliendo, digamos, de manera fortuita. Y sí nos dice mucho de cómo, pues, yo te diría que es la primera expresión que tendremos de lo que va a ocurrir cuando el presidente diga, pues ahí nos vemos, yo ya me voy, les cuento cómo está el clima en Palenque y háganse bolas. Y ya no voy a defender a nadie. Creo que eso va a ocurrir. Tú tienes el colmillo más retorcido en la política que yo, Jaime, y confío en que tienes toda la razón. Esto es fuego amigo, durísimo, de largo alcance, y como decíamos, esto apenas empieza. Cuando el presidente empiece a quitar las manos, se van a dar con todo. Pues vamos a seguirlo de cerca, Jaime. Y te diría que esto podría haber sido la nota que marcara la semana y que metiera al presidente en un aprieto cada vez que hablara en la mañanera, pero como dicen, la realidad siempre supera la ficción. Y a la más profusa de las imaginaciones. Y al día siguiente, el presidente del PAN, Marco Cortés, publicó un acuerdo en reclamo a Manolo Jiménez, el actual gobernador de Coahuila. ¿Por qué? Pues porque en Coahuila se tenían que registrar las coaliciones para buscar diputaciones y para buscar alcaldías. Y entonces Marco Cortés, en una suerte de reclamo, publica un acuerdo en donde, grosso modo, esta alianza PRI-PAN-PRD, que se formó el año pasado, tanto en el Edomex como en Coahuila, y que implicó un acuerdo de 2 años, es decir, PRI lleva mano en Coahuila y en Edomex para poner a las candidatas y los candidatos, por lo menos en términos de gobernador, como ocurrió con Manolo Jiménez y como ocurrió con Alejandra del Moral, y para 2024 el PAN llevará las senadurías y la presidencia de la República. Hasta ahí, pues podríamos decir que es una suerte de acuerdo que incluso aunque no estuviera escrito y firmado, pues estaba más que evidente y estaba más que puesto en la realidad. El problema llegó en la página 2, donde grosso modo se distribuyen todo. Y otra vez, vaya, no es que pequemos de ingenuos y digamos, ay, qué barbaridad, ¿cómo es posible que los organismos autónomos no estén controlados por los ciudadanos? Pues claro que no, esos siempre son repartos políticos, son pues sí, se le llama así, botines políticos, no tanto por un asunto de bandidaje, sino porque pues ahí queda cómo se reparten las cosas. Esto ocurre a nivel nacional y ha ocurrido siempre, y seguirá ocurriendo mientras el sistema político mexicano no cambie en su estructura. Pero ya sabemos que los ministros de la Suprema Corte, pues al ser electos por el Senado, hasta hace algunos años, pues siempre había tantos para ti, tantos para mí, tantos para aquel. Así ocurre con los consejeros del INAI, con los consejeros del INE, en fin, no es nuevo, eso vaya, no debe de espantar a nadie. Lo que en realidad aquí me gustaría resaltar es que haya un presidente nacional de un partido nacional que se anime a publicar un acuerdo de esta índole y de este calado. ¿Por qué? Pues porque queda ahí que hasta las notarías, los magistrados, las instituciones autónomas se van a repartir de determinada manera, y entonces el reclamo pues queda o trasciende, pero es inocuo, porque en realidad lo que tendríamos que estarle preguntando a estos personajes inmiscuidos en esta negociación es ¿cómo se atreven a confiar entre ustedes mismos? Y en el preámbulo de la elección más importante, que es la presidencial, y en el preámbulo de muchas cosas que todavía no se definen a nivel local. Tú imagínate que después de esta declaración y esta filtración y esta publicación de estos documentos, pues no sé, piensa en cualquier otro estado donde se estén acomodando todavía para diputaciones locales, para diputaciones federales y para presidencias municipales, pues la verdad es que cómo se van a voltear a ver entre sí. Otra vez, creo que no estamos todavía viendo o sopesando la dimensión de esta suerte de diferendo. Han habido reacciones, pues te diría tímidas o tibias por parte del presidente del PRI, que dijo que bueno, yo apoyo a mi gobernador,
Como sabemos, en Coahuila pues es otro asunto. En Coahuila sí domina el PRI. En Coahuila el control que se tiene en muchos ámbitos todavía permanece en manos del revolucionario institucional. Y pues bueno, quien no desaprovechó la oportunidad fue el presidente, quien pues prácticamente dejó de hablar de San Juan Martínez, ya no permitió esas preguntas y le dedicó un buen rato el día de ayer a pues repasar este acuerdo y a evidenciar o a darle mucha más visión y tracción a este asunto de miren cómo se ponen de acuerdo, miren por qué es necesario cambiar, miren por qué las instituciones autónomas no sirven. En fin, creo que al presidente le vino súper bien. Lo sacó de un embrollo que involucra delitos electorales para meterlo en un embrollo que involucra, pues no sé si necesariamente delitos electorales, ni delitos de alguna índole, sino que sí implica una especie de desaseo político, una suerte de ingenuidad política por parte del presidente del PAN, quien, pues sí, es relevante y es nota porque, insisto, evidencia este tipo de acuerdos que existen, pero pues le amainó mucho el camino y la tormenta a los de enfrente. Resta ver qué va a pasar, cuáles son las consecuencias de esto y si a nivel estatal, en el resto de las entidades de la República, esto tiene algún impacto o no. Una alianza opositora que está con hilitos detenida y esto en nada aporta a que se fortalezca. Y lo triste de todo es lo que tú dices, esta es una radiografía de cómo se maneja la política en México desde hace décadas, si no es desde siempre. Y pues vamos a ver si mantienen, si se puede mantener la unión. Ya Xóchitl Gálvez tuvo que pintar su rayita. Alito pues está muy contento porque pues el PRI es suyo allá en Coahuila, pero pues es un desaseo total y una falta de colmillo político por parte de Marco Cortés, de verdad increíble que esto se publique y que esto se dé a conocer y que le da una protección al presidente porque no solo el tema de San Juana Martínez, sino también lo que publicó Carlitos Loret de Mola sobre los hijos del presidente, pues también todo pasó a segundo plano y se agarró con todo de esta nota el presidente. Y lo que decía yo ayer, no sé si escuchaste la dosis diaria, Jaime, pero pues esto apenas empieza, vamos a empezar a ver estas notas y estas filtraciones y todo lo que nos queda en los 5 meses para las elecciones va a ser de verdad un toma y daca durísimo. Sí, yo creo que ambos episodios, insisto, nos sirven para, pues un poco, no sé si desencantarnos, porque no creo que estemos muy encantados de la política, más bien nos atrae la política partido, la política que se lleva los reflectores en los medios, pero sí creo que para esta suerte de involucramiento desde lo ciudadano y desde cómo podemos impactar o meternos de pronto en lo político e intentar cambiarlo, pues esto nos sitúa de un par de cachetadas en la realidad. A ver, por un lado queriendo despojar a los trabajadores que están a punto de ser liquidados para que se vaya a una campaña política, ¿no? Todo lo que eso implica, la compra de medios, la compra de encuestas, la compra de notas, la compra de propaganda, y por el otro lado, pues cómo se ponen de acuerdo tal cual para repartirse el pastel. Y entonces es como una radiografía en dos muy sencillas diapositivas, ¿no? Despojar al trabajador de su dinero y repartirse todas esas instituciones que nosotros contribuimos a mantener. Híjole, no es nada menor lo que pasó en estos días y la verdad es que a veces mueve a risa porque uno se queda como, ¿y qué más me falta por ver? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que hay que ver todavía en esas campañas? Y insisto, esa realidad supera cualquier imaginación, por profusa que sea. Y el martes platicábamos, decíamos, pues es lo mismo el color, por quien votes parece ser que es lo mismo, nada más cambia el color, pero la maquiavelidad, la manera de manejar al país es la misma. Y insisto... Así es, pero bueno, ya vamos a ver con qué nos sorprenden este fin de semana. Vamos a ver si podemos descansar, es viernes y mira, todo lo que hay que hacer, yo creo que ya no vamos a descansar tú y yo en 5 meses, querido Jaime. Me da mucho gusto platicar contigo, analista y consultor político de primer nivel. Gracias, Jaime. Manuel, gracias a ti, gracias a quienes nos escuchan. Buen fin de semana. En Guatemala va a haber toma de posesión del presidente Arévalo. No va a ir, para variar, el presidente no le gusta viajar. Va a ir Alicia Bárcena
la secretaria de Relaciones Exteriores en su representación. Y a pesar de que es viernes, yo hago este sacrificio personal. Yo veo la mañanera para que usted no tenga que hacerlo. Dice el presidente que finalmente en febrero arrancará con toda su capacidad al 100% la refinería de Dos Bocas. También habló sobre Lenia Batres, que en un intento en su primera intervención pretendía bajar el sueldo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le hizo un señalamiento de cómo funcionan las leyes en México y el presidente dice que si quiere bajarse el sueldo Lenia Batres, que haga este donativo a las arcas de la nación y que se inscriba al ISSSTE de inmediato. También afirma el presidente López Obrador en la mañanera que a su salida, cuando termine su sexenio, sí va a dejar el sistema de salud como el de Dinamarca. Vamos a ver, ya no he visto yo cómo está funcionando la super mega farmacia. Vamos a hacer una investigación este fin de semana y el lunes le platicamos. Ya sabe que hay que hacer de estos temas tema de conversación. Búsquenos en redes sociales, estamos como La Dosis Diaria X y también ya sabe que cuando usted tenga un tiempo disponible, cuando así lo decida, puede encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ahí donde usted escuche su podcast favorito, ahí está La Dosis Diaria con Manuel Yáñez. Por lo pronto, ya está usted informado, pásela bien.